Hola compañeros, seguimos con nuestra serie de videotutoriales intentando acercar a los docentes castellano-manchegos a la utilización de Educamos CLM, una plataforma con entornos de aprendizaje basados en motores Moodle. Hoy el objetivo es aprender a agregar preguntas de respuestas múltiples a nuestros cuestionarios, ¿de acuerdo? Tengo creado un cuestionario de prueba en uno de mis cursos. Ya hablamos hace un par de vídeos sobre cómo crear y configurar estos cuestionarios. Ya sabemos crear preguntas de tipo ensayo de las que nos toca corregir a nosotros. Vamos a empezar a trabajar con preguntas automatizadas que pueden facilitar nuestro trabajo. Para agregar preguntas, ya sabéis que dentro del cuestionario tengo que darle a agregar. Vamos a agregar una nueva pregunta, ¿de acuerdo? Y pues eso, nuestra primera opción va a ser la de opción múltiple. Cada vez que creamos una pregunta de opción múltiple, lo primero que nos dice, a vosotros seguramente os venga por defecto dentro del banco de preguntas, la categoría por defecto. También hace un vídeo o dos que hablamos de cómo trabajar con categorías para poder clasificar nuestras preguntas. En esta ocasión quiero que la pregunta entre dentro de la categoría del método científico. Una pregunta de opción múltiple es precisamente eso, una pregunta en la que tú pones un enunciado y se ofrecen múltiples respuestas, de las cuales puedes querer que el alumno o alumna elija solo una, o que elija dos o tres, o las que veas tú que van a ser útiles, repartiendo la puntuación correspondiente del punto, o dos puntos o tres puntos que valga la pregunta, de acuerdo a la valoración de las posibles respuestas. Como decíamos también, siempre todas las preguntas tienen que tener algún tipo de nombre corto para que la base de datos la pueda clasificar. Voy a utilizar el nombre MC del método científico 2 porque es la segunda pregunta que creo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, dentro del método científico, imagínate que una de las preguntas es: una gradilla sirve para... Y las gradillas pues sirven en un principio, se explica en el método científico que una gradilla es un instrumental de laboratorio que sirve para soportar tubos de ensayo. Igual que siempre también, como puedes ver, otro de los elementos que tienes que poner obligatoriamente es lo que quieres que valga el punto. De momento lo dejamos en un 1, ¿vale? Y bueno, muy rápidamente, la retroalimentación se refiere siempre a si tú quieres que aparezca algún tipo de información después de que el alumno haya rellenado la pregunta y haya enviado el examen, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera, después de que el alumno acabara el examen y lo revisara, quisiera poner aquí, pues por ejemplo, las gradillas sirven para sostener tubos de ensayo en vertical. Repito, la retroalimentación, puedes poner una retroalimentación general, conteste lo que conteste el alumno. Luego vas a poder ir viendo que en las distintas posibles respuestas que van apareciendo, tú vas a elegir qué respuesta, quiero decir, tú vas a elegir el enunciado de la respuesta y puedes poner una retroalimentación, es decir, qué quieres decirle al niño si el niño eligiera esa respuesta. Ahora volvemos sobre eso, ¿vale? Decía, bueno, el número de identificación no es necesario. Esto sí que es importante. En un principio, en los exámenes de tipo test, puedes elegir que esa pregunta solo tenga una respuesta posible, pero también puedes permitir varias respuestas. ¿De acuerdo? De momento voy a empezar con solo una respuesta. Siempre es recomendable dejar esta marca para que las respuestas se vayan barajando, de modo que a cada alumno o alumna le salgan las posibles respuestas en distinto orden. Como quieres numerar las elecciones, mostrar las instrucciones estándares no nos interesa. Y bueno, pues voy a poner muy rápidamente solo tres posibles respuestas. La primera va a ser la correcta: sostener tubos de ensayo. En este caso, repito, estoy trabajando con una pregunta de respuesta múltiple en la que solo una puede valer, solo una va a valer lo que tiene que valer, ¿vale? Entonces tú aquí eliges para cada pregunta cuánto quieres que valga del total de porcentaje que has marcado para la respuesta. Me explico, si el niño elige la respuesta correcta, ¿vale? Pues vamos a poner un 100%, ¿de acuerdo? Pero las otras preguntas pueden ser erróneas total o parcialmente. Me explico, imagínate que en algún momento se ha hablado de sostener tubos de ensayo. Imagínate que al niño le suena esto, pero no acaba de leerlo y pongo una trampa. Sostener tubos de ensayo para calentarlos, porque hemos hablado antes del soporte universal y demás. Bueno, pues esto, por ejemplo, la respuesta no es correcta, pero a lo mejor quieres que pueda conservar parte de la puntuación. Decir, bueno, pues que se lleve un 0,4, pues lo harías así, ¿vale? Y pongo, por ejemplo, esa retroalimentación. Si el niño eligiera esta respuesta, ¿vale? El niño elige sostener tubos de ensayo para calentarlos. Yo no le quito el punto entero, ¿vale? Le doy un 0,4 y le vendría este mensaje al final del examen.
y ya está. Vamos a poner una tercera pregunta que sea absolutamente... Esto, para medir volúmenes, este error es demasiado gordo y dejo la calificación como ninguno y ya está. Puedes poner tantas posibles respuestas como quieras. Yo he elegido 3. Por defecto, el motor del Moodle te ofrece hasta 5 posibles respuestas. Cuando tú hayas terminado, pues te limitas a no rellenar las otras selecciones y ya está, ¿vale? Si quieres añadir espacio en blanco para 3 opciones más, puedes. Imagínate que es una pregunta a la que quieres poner 8 posibles soluciones. Aquí las tienes, ¿vale? Y ya como siempre, los otros elementos, pues te animo a que los vayas explorando tú, pero son videotutoriales muy simples, muy sencillos, ¿vale? Sí que es interesante mencionar esto de los múltiples intentos. Si tú en algún momento quieres que el chico pueda, ya hablamos de esto, si tú configuras tu cuestionario para que se pueda intentar más de una vez, pues tú también puedes, si el chico se ha equivocado en esta pregunta, puedes penalizar, ¿vale? En el próximo intento, pues ya no quieres que valga el punto entero de la pregunta, pues puedes penalizarlo utilizando cualquiera de estos porcentajes, ¿vale? Pero lo dicho, te animo, voy a guardar los cambios para que veas un poco cómo queda. Te animo a que explores tú por tu cuenta, porque estos tutoriales intentan ser muy cortitos y daros la base del funcionamiento de cada tipo de pregunta. Si en algún momento quieres ver cómo quedaría esta pregunta dentro del examen, pues ya sabes, le das a previsualizar, ¿vale? Una gradilla sirve para medir volúmenes, ¿vale? Si yo le diera enviar y terminar, debería decirme la puntuación que he obtenido. En el momento en el que estoy grabando este vídeo, no sé por qué, si es cuestión de la versión de Moodle o de lo que sea, si yo le voy a enviar y terminar, no me dice si tengo el punto entero, si sí lo tengo. No sé muy bien qué. Me imagino que tendrá que ver con esto de las opciones de visualización. Me imagino. Pero no estoy seguro. Antes de cerrar el tutorial, voy a crear una segunda pregunta de opción múltiple para que veas un poco la diferencia. En este caso, le voy a dar a agregar. En este caso, vamos a permitir varias respuestas y de hecho tienen que ser varias respuestas. Lo voy a llamar MC3, ¿vale? Y digo, por ejemplo, marca los pasos a seguir en el método científico. Entonces, yo voy a poner, hay 5 pasos, hemos explicado 5 o 6 pasos. Voy a marcar que se permiten varias respuestas, ¿vale? Entonces voy a poner, por ejemplo, 5 pasos válidos y luego voy a marcar otros 3 pasos que no son válidos. Observar el problema. Perdón. Respuesta 2. Esta es válida. Recopilar información. Esta es válida también. Enunciar una hipótesis. Esta también es válida. Experimentar. Analizar. Conclusiones de los experimentos. No está bien. Ahora mismo no está bien expresado, pero me he quedado sin posibles selecciones, así que marco un espacio en blanco para 3 opciones más. ¿Vale? Enunciar una hipótesis, experimentar, llegar a unas conclusiones de los experimentos, difusión de resultados en su caso. ¿Vale? Entonces tengo 6 posibles respuestas. Bueno, voy a poner, para no complicar tanto, y difusión de resultados. Lo voy a poner un solo ejemplo y así no me complico con las calificaciones. Y las 2 posibles respuestas que estén mal, por ejemplo, pueden ser siempre tener preparada una hoja de cálculo, que está muy bien, pero que no es un paso del método científico. Y vamos a poner también, por ejemplo, tener preparado a un compañero al que poder echarle la culpa si todo falla, que es algo muy necesario siempre en cualquier tipo de trabajo, pero que no es válido. Entonces, en este caso permito varias respuestas, tengo 5 que son correctas, pues voy a poner un 20% para cada una de esas respuestas, de modo que el chico, cuando marque las 5 preguntas válidas, que además van a estar barajadas, puedo obtener el punto entero. Si marca alguna de las que no debe, ¿vale? Vale, perdón, que me he liado. ¿Qué pasa si el niño le da por marcar toda la respuesta y así seguro que marca la buena? Pues esto también está previsto. ¿Cómo? Puedes poner porcentajes negativos. Entonces,
Yo, en el momento en el que marque cualquiera de las dos respuestas que no debe marcar, le he puesto, por ejemplo, un 50% en negativo. Es decir, si marcara esas dos respuestas, pierde el punto. Marque las otras que le dé la gana a él. Y bueno, pues ya está, le vamos a guardar cambios y así es, ya me he vuelto a pasar un poquito de tiempo, así es un poco cómo funcionan las preguntas de opción múltiple. Muchas gracias por vuestra atención y voy cortando el vídeo y no os doy más ruido. El próximo día vemos las de verdadero o falso y las de emparejar. Gracias por vuestra atención.